En la guía pues tenemos ahí lo que es un transmisor y tenemos lo que es un circuito, ¿verdad? Este es como que si tuviéramos el diagrama en bloques que hicimos o que hicieron ustedes en Simulink, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Una etapa de mezcla, tenemos la parte de la portadora y tenemos la parte de la moduladora. Si mezclamos ambos, en el colector vamos a tener lo que es la señal de AM, ¿verdad? ¿Sí? Yo a esa señal, en mi portadora, ¿verdad? Yo le puedo poner cualquier tipo de señal. Por ejemplo, en esta guía se le va a poner una señal triangular, una señal cuadrada, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, bien interesante, ¿verdad? La modulación ahí. Eh, Siempre recuerden el archivo de multisim, ¿verdad? Mandarlo junto con el informe. Este es un receptor, el primero era un transmisor, como quien dice una emisora de radio. Este es un receptor, ¿verdad? Un radio de carro, etcétera, ¿verdad? Entonces, como aquí en multisim la podemos hacer de varias maneras. Yo simularía que esto es el espacio libre, simularía que esto es el espacio libre y viene la señal de AM, ¿sí? Con esta fuente de AM, ¿sí? Bien, de aquí para allá, todo esto es el radio, ¿verdad? ¿Sí? Es el receptor, es el receptor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Siempre una etapa de oscilación del radio. Tenemos una parte de oscilación, ¿sí? Que es un capacitor y un inductor. Se preamplifican en un transistor. Después de eso, se recorte esa señal, ¿sí? Acuérdense que la señal que entra ahí, si me bajan el micrófono, por favor. La señal que traemos aquí en entrada es la señal de AM, ¿verdad? ¿Sí? Ya después de los diodos, lo que sucede es que solo deja recortada la señal. Sí, aquí, recortada acá la señal. Se elimina la parte de aquí abajo, ¿sí? Y elimina la portadora, ¿sí? Entonces solo queda la parte del audio, se va amplificando, más amplificando hasta que ya se escucha en el altavoz, en el parlante, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces continuamos, vamos a ver. Por ahí vamos a ver el concepto de ancho de banda. El concepto de ancho de banda lo podemos encontrar de la siguiente manera. Ya lo habían visto en la vez pasada, pero hoy lo van a ver un poco mejor. Está la banda lateral inferior. ¿Quién es? La frecuencia de la portadora, carrier, menos la frecuencia de la moduladora. Esa es la banda lateral inferior. O sea, esa banda que está ahí, bueno, si me permiten, esa banda que está ahí debería de tener esta forma, ¿sí? Y algunos picos pequeños acá. La banda lateral superior debería de tener esta forma, ¿sí? ¿Verdad? Y el ancho de banda total debería de tener esta forma, ¿sí? ¿Verdad? Eso se le llama ancho de banda. ¿Cómo lo encuentran ustedes en una radio normal? En los radios viejos, que era de perilla, ¿sí? Que usted le daban vuelta a la ruedita, empezaban a sintonizar, ¿sí? Aquí empezaban a sintonizar la señal. Llegaban a tener una señal nítida y después se iba desapareciendo esa misma señal. A eso se le llama ancho de banda en la realidad, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Con las bandas. ¿Cómo lo van a ver en la clase ustedes? Pues van a ver integrales y de todo tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces vamos a continuar. Por aquí hay unos casos en la guía que son bien interesantes. Vamos a ver. Miren, ¿qué sucede si yo modifico la frecuencia en la portadora, verdad?
o en la moduladora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede además de eso si yo le pongo una señal triangular o cuadrada o las combino, verdad? ¿Qué pasa con la modulación? Entonces, lo que vamos a ver hoy ya es la parte en sí puramente de los circuitos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Que sepan que es un índice de modulación y que sepan un transmisor y un receptor cómo funciona, ¿verdad? Sí, eso es en la realidad lo que necesito que aprendan hoy, básicamente, ¿verdad? Aquí ya les expliqué lo de las bandas, ¿sí? Estas son las ecuaciones, miren. Si ustedes se fijan, esta es de la moduladora, es un seno normal. Miren, no nos asusten. Amplitud de un elemento normal, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos, por ejemplo, en la portadora, en el carrier? Tenemos esto, miren, una amplitud y tenemos un argumento. No hay de por qué ocultarlo. Bien, después que obtenemos en total de la señal de AM con esa forma, miren, con esa forma que aparece ahí, obtenemos la suma de ambos si seguimos operando y operando eso con suma de ángulos, cosenos y todo eso. Su profesor así se los va a enseñar, van a llegar a un índice de modulación que ya lo vamos a ver. Pero antes de todo, esta es la mejor señal para poder transmitir. Anda entre un 20% y un 40% la señal, ¿sí? En índice de modulación, le vamos a llamar M, ¿sí? ¿Qué sucede si yo tengo una señal de AM que tiene esta forma? ¿Sí? Aquí está mi señal de AM. Miren. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan acá, se corta la señal, ¿verdad? Ahí se corta esa señal. Entonces, a eso se le llama sobremodulación. La sobremodulación es aproximadamente igual al 100%. ¿Se puede transmitir la información así? No. ¿Por qué? Porque se cortaría lo que es la información, ¿sí? Se cortaría la mitad de la información o quedaría interrumpida, así frecuentemente. Ajá, ¿y qué sucede si yo tengo una, por ejemplo, una modulación bien bajita? ¿Sí? Si estaba como bien bajita la modulación aquí, entonces voy a tener una característica, por ejemplo, de modulación, por decir algo, del 1%, que casi no hay. ¿Qué sucedería con eso? Solo me transmitiría, por decirle, 10 metros, no tendría un alcance, ¿sí? Entonces, lo ideal es este tipo de señal para poder transmitir. En la realidad, las emisoras andan entre 20 y 40%, ¿sí? Recuérdense que la M viaja a largas distancias, ¿sí? Pero el problema de la M que les comentaba la vez pasada es la parte del ruido, ¿verdad? Que se filtra el ruido. Bien, aquí lo que les expliqué, ¿verdad? De las modulaciones y sobremodulaciones, ¿verdad? Aquí está lo que es el índice de modulación. Si yo agarro las primeras ecuaciones y agarro suma de ángulos y todo eso, ¿verdad? Voy a llegar a esta fórmula. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué es eso? Miren, ¿cuál es mi voltaje máximo ahí? Sería este, miren, mi voltaje de pico a pico máximo. ¿Cuál sería mi voltaje mínimo? Este, ¿sí? Entonces aquí la fórmula es suma y resta arriba. Lo multiplican por 100 y obtienen un valor, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este puede ser un 30% de modulación, ¿sí? Sí, ¿qué sucede si agarramos este? Imaginen que tenga 2 voltios pico a pico. 2 voltios pico a pico. Ajá, y acá que teníamos, si queremos medir esto, ¿cuánto sería? 0, ¿va? ¿Sí? Entonces 2 menos 0 es 0 y acá la suma siempre sería 2. Cancelamos arriba y abajo y nos queda 1, ¿sí? Y lo multiplican por 100, queda el índice igual a 100, a 100%, ¿verdad? Entonces así lo hacemos en el laboratorio físicamente. Bien, continuemos.
Aquí lo que estaba, lo que les decía de las bandas laterales, ¿sí? Miren, ahí tienen que ver con todo eso de suma de ángulos y todo eso. Ya en magnitudes, aquí está, miren, frecuencia de banda lateral inferior, banda lateral superior y la frecuencia de la portadora, ¿sí? Aquí hay algo bien importante. Cuando ustedes miren la clase, quizás solo vean banda lateral superior, igual en FM, y el resto es el espejo. Si yo vengo y agarro, le doy vuelta a esto, va a ser mi espejo, ¿verdad? Va a ser lo mismo en la parte negativa, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Aquí ya tenemos el circuito, ¿verdad? Que ya les había mostrado y aquí hay algunas características de potencia, ¿verdad? La señal de AM llega bastante largo en comparación a la de FM, pero tiene problemas de ruidos de señales. Cuando hagamos ese circuito y, y se simule, tenemos estas señales. Miren, aquí arriba, ¿qué tendríamos? Tendríamos la señal del locutor, mi moduladora, aquí tenemos la señal de AM, y acá como tiene bastante zoom, el osciloscopio tendríamos la portadora. Y eso es algo que tienen que tener ustedes mucha paciencia. Poder darle el zoom al osciloscopio para poder mostrar una mejor respuesta. ¿Sí? No vayan a tomar una captura en el informe de lo que le da exactamente. Denle un zoom para que se logre ver bien. Y aquí está, aquí le di mucho zoom. Pero ¿qué sucede si se le pone una señal triangular? ¿Verdad? Ahí debería haber una pequeña modulación en forma triangular. ¿Verdad? ¿Sí? Ahí ustedes lo van a ver. Bien, lo que les decía, ¿verdad? Que si aquí tenemos ya en el radio, como multisigno tiene, por decir algo, una antena que capture señales parásitas, ¿verdad? De radio. Entonces aquí tenemos una fuente y aquí tenemos nuestro radio, ¿verdad? ¿Sí? Si yo simulo eso, ¿qué debería de obtener? Miren, ahí está la señal de AM. ¿Sí? Esta es la señal que está en el inicio, ¿sí? Puramente la señal de inicio de la fuente de AM. Y esto que está acá, miren, si lo amplificamos, es una señal de audio. Si usted se fija, este que está aquí es la primera señal que se puso en la radio, en mi transmisor. Esta característica tenía. Miren ahora en mi receptor, o sea, en mi radio. ¿Sí? Voy a obtener una señal parecida. Entonces, ¿qué características van a tener esas señales? Van a tener un desfase. ¿Sí? Primera característica. Va a tener una diferencia de amplitud. ¿Por qué? En el espacio libre hay pérdidas de señales o quizás los transistores amplifiquen ruido, etcétera. Entonces no va a ser la misma señal. Ténganlo en cuenta siempre eso en AM y en FM, ¿verdad? Bien, entonces aquí quito yo aquella fuente de AM que había aquí y le pongo el transmisor, el circuito del transmisor. Y este es mi receptor. Lo simulo y aquí, ¿qué me interesa ver? Me interesa ver los analizadores de espectro. ¿Sí? En los analizadores de espectro voy a ver mi banda lateral inferior, mi banda lateral superior y voy a obtener al final mi ancho de banda. Si ustedes se fijan, esto fue un modelo que hice, pero quizás en otro modelo que ustedes tengan pueden tener más prolongada una banda de acá, ¿sí? Que puede ser la superior. Aquí están mezcladas y sumadas ambas, ¿verdad? Aquí sería, esta sería mi banda lateral 1, mi banda lateral 2 con forma triangular, ¿verdad? Y acá tenemos ya la suma. Banda lateral inferior, superior y suma, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el analizador de espectro, lo que van a cambiar son los picos de las señales, ¿sí? Si cambian a cuadrada va a ser diferente un poquito la respuesta, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver las simulaciones. Bien, entonces aquí tenemos el primero. Ese es el transmisor, ¿sí? Ahí ustedes, yo asumo que ya saben más o menos multisim, ¿verdad? No, no es la gran cosa. Entonces vamos a simular.
Vamos a ver el osciloscopio. Y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué traten de usar estos osciloscopios, los Tektronix o los Agilent, ¿verdad? Para poder hacer las simulaciones. Si yo me voy aquí, les voy a explicar un poquito Single. ¿Sí? Es un promedio de la señal. Si yo me voy a, por ejemplo, Run Stop, aquí le doy una pausa. Miren, lo que pasa es que no puedo capturar ahí en un momento. Ahí sí. ¿Sí? Estos son pausas. ¿Sí? Single es soltero, ¿verdad? Y aquí es una pausa. Miren, con una señal triangular. Si yo cambio mi portadora y mi moduladora, lógico, voy a tener un cambio aquí. ¿Sí? Ya saben, aquí tienen los canales de los osciloscopios, las posiciones hacia arriba, ¿verdad? De cada uno de los canales. Aquí van a poder tener, por ejemplo, las lecturas, ¿verdad? En ciertos instantes. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba cambiando aquí. Miren, tenemos aquí 600 kilohertz. Le vamos a cambiar a 100, por decir algo, ¿verdad? Vamos a mantener eso constante. Y vamos a parar acá y vamos a volver a simular. Miren, cambia, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tratar de darle el zoom de la mejor manera. Acá tienen que mover las perillas verticales y horizontales para poder ver la modulación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo vengo y le cambio una señal y le pongo aquí, por ejemplo, 100, pero aquí esto sería hertz? Ahí, en hertz. ¿Sí? Le voy a dar una amplitud de 2 voltios pico a pico. Sería aquí voltios pico para que sea 4 picos. Bien, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, en la portadora otras características. ¿Sí? Aquí sería alta frecuencia. Le voy a poner una frecuencia de 5 kilohertz, que no sea tan diferente. La amplitud vamos a dejarla, por ejemplo, en 10 que quede, ¿verdad? Y le damos a simular. Entonces ahí tenemos, le vamos a dar auto, vamos a ver, auto escala. Entonces tendríamos que mover las escalas, ¿verdad? Para poder registrar una mejor lectura. Entonces buscaríamos la posición horizontal, ¿verdad? Segundos por división, ¿verdad? Miren. Esta sería mi señal de AM, miren. Esta sería aquí, miren, miren la forma. Lo que está bien débil de señal ahí no sería señal, ¿sí? O sea, eso sería ruido en el osciloscopio, pero ahí está la forma de la señal, miren. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir con el otro circuito. Aquí tenemos ya armado, miren, el transmisor que acabamos de hacer y acabamos de armar aquí todo lo que es el receptor. Entonces vamos a simularlo. Vamos a parar el otro, ¿verdad? Porque si no, no simula la otra. Y vamos a darle ahí. ¿Sí? Entonces vamos a ver la señal. Miren, la señal que debe de salir de aquí es la señal de AM. Miren. Aquí use otro osciloscopio. Aquí pueden cambiar la escala, ¿verdad? Para que se vea un poco más rápido la simulación. ¿Sí? Esa es la señal de AM que yo tengo ahí. Esta señal se le va a conectar al radio del carro, ¿sí? ¿Verdad? Al receptor. Y vamos a ver qué vamos a obtener. Si ustedes se fijan, vamos a ver aquí. Aquí tenemos las señales
de mi moduladora, ¿verdad? Este es con el analizador de espectro. Miren cómo es la señal de este otro, el de la portadora, es diferente, miren, ¿sí? Y si yo colocara un analizador de espectro, ¿qué tendría? La suma de ambos en la salida de AM, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿qué señal le pusimos acá? Mire, esta es mi moduladora, ¿verdad? O sea, este es como que si fuera mi voz, un megahertz, perdón, ¿sí? Una señal senoidal. Debería de obtener aquí en la salida una señal similar a esta, ¿verdad? Pero ya les dije, va a tener un desfase y un cambio de amplitud. Bien, entonces esto es lo que se muestra acá, miren, sale ahí un poco deforme, ¿verdad? Miren, no sale bien bonita la senoidal. Esto que ustedes ven acá es ruido, ¿verdad? Miren, debería de salir bien bonito porque acá le estamos inyectando una señal de 1 kHz. Miren, en el radio estoy poniendo 1 kHz. Esta señal debería de ser la misma acá, pero si ustedes se fijan, no es la misma, ¿sí? No es la misma, cambia amplitud, de fase y quizás un poquito la frecuencia, ¿verdad? O sea que si usted está cerca en la realidad de una radio y usted tiene el carro ahí, se va a escuchar una diferencia, un eco se va a escuchar, ¿sí? Así, por ejemplo, en televisión, si ustedes tienen un edificio a la par y se miran fantasmas la señal, ¿sí? Pero es por eso, ¿verdad? Porque hay ruido y se combinan ambas señales. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Bien, entonces miremos el analizador de espectros aquí, ¿verdad? Miren, esta es la señal que miran ustedes. ¿Qué es eso, muchachos? Eso es Fourier. Esas son las señales de Fourier que se analizaron y que ya vieron con su profesor y que yo medio les enseñé en la parte práctica. ¿Sí? Ese es el análisis de Fourier. Eso es lo que hace un analizador de espectro. Los osciloscopios que hay en la universidad tienen la capacidad de ver estas señales. ¿Sí? Usted le pone cualquier señal acá y usted puede poner aquí, sacar en un osciloscopio la transformada rápida de Fourier y todo eso en la forma real, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que les tenía preparado para hoy. No sé si tienen alguna consulta. Si no tienen alguna consulta, pues nos quedamos por ahí. La guía tienen que hacerla siempre en grupo, ¿verdad? Tienen que subir el archivo, el informe y mandármelo al correo para la otra semana.